Entonces dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, viola en qué contexto está, en qué verbo está la palabra violar, pasado, presente o presente activo. Presente activo. El que viola, no dice el que violó, dice el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Dios? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová. Otra vez, Jehová juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué acaba de decirnos ese versículo a nosotros? ¿Qué nos dijo esto a nosotros, hermanita? Que el que es salvo para siempre es salvo. ¿Verdad que no? O sea que todo aquel cristianito que conoce ¿Verdad que la no verdad, es el que es salvo para siempre es salvo? ¿Puede perder la salvación o no? no está salvado. No, tal vez eso no le aclaró. Entonces, Hebreos Que a 4. veces hay cosas que está claro, pero cuando vas a otro libro te explica diferente. No puede existir tal cosa, hermano. Porque está en el nuevo y está en el viejo. Entonces uno... Sí, pero aquí estamos hablando, este es el nuevo. Y mire, este es algo importante, y esto, lastimosamente, la iglesia tiene toda esta culpa, hermano. Toda la culpa la tiene la iglesia. Yo le voy a decir por qué. Yo le voy a decir por qué tiene la culpa la iglesia. Porque mire, la hermenéutica solo se habla de ella, pero nunca se practica, ni se sabe qué es hermenéutica. Para empezar, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, sí o no. La palabra de Dios permanece para siempre, sí o no. Entonces, ¿puede Dios contradecir su propia palabra? Entonces un versículo no puede contradecir otro versículo. Entonces no puede haber un versículo que a mí me diga que sí y otro versículo que a mí me diga que no. Porque el Espíritu Santo no funciona así. Todo esto es inspiración del Espíritu Santo. Entonces, si esto es inspiración del Espíritu Santo, todo concuerda una con otra. Entonces, mire lo que dice Pablo en Hebreos 4. Dice, lo voy a tomar del capítulo 3, del versículo 18, del versículo 16. 3, Hebreos 4, pero lo voy a tomar del capítulo 3, versículo 16. Solo como 3 versículos antes. ¿Quiénes fueron, dice, los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Perdón, No, Marvin. Hebreos 3, 16 en adelante, Pero para llegar al dijo capítulo 4.1, pero dije voy a regresar del 3 en el 16 en adelante para tomar contexto. Entonces dice, ¿y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Entonces mira lo que dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Ahora Hebreos 4.1 en adelante. Tenemos pues, dice, temamos de qué? Si la salvación permanece para siempre, ¿por qué va a temer? Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotras parezca no haberla alcanzado. ¿Por qué no la alcanzó? Por la misma incredulidad del pueblo. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Un momentito. Esa es otra que tal vez usted no la va a saber, hermanita. ¿Qué es la buena nueva? ¿Qué es el evangelio? El mismo evangelio que se nos dio a nosotros también se les dio a ellos. Pero el evangelio que les enseña es que Cristo murió. ¿Cómo se les enseñó ese evangelio si ellos lo recibieron en el tiempo de Moisés en Egipto? ¿Qué es el evangelio que ellos recibieron? La Torah. Su Torah, su palabra. Ese es el evangelio. ¿Qué es la buena nueva para nosotros? Que su palabra está ahí para hallarnos y salvarnos. ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua, Jesús en la cruz? Establecer que la palabra salva. Si se apega a ella. Pero si se desapega, es lo que dice Romanos 10.
si, oiga bien, si voluntariamente pecáremos, después de conocer la palabra, la Torah, no hay más sacrificio para el pecado. Así es de que perdió su salvación. Si creía que la tenía, la perdió. Entonces lo mismo está diciendo aquí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Ahí está claro, el oír la palabra, ¿por qué? Por no ir acompañada de la fe, de las obras en los que la oyeron. De nada me sirve a mí escuchar la palabra, la Torah, que me dice a mí no robarás, no harás esto, si yo no lo voy a practicar. Así es. Entonces dice, pero los que hemos creído en esa palabra, entramos en el reposo de la manera que Él dijo. ¿Cómo entramos nosotros en ese reposo? Si creemos en la palabra. ¿Cómo sabemos que creímos en la palabra? Si la vivimos. A mí nadie me diga que cree en la palabra, pero quiere comer chancho, no guarda reposo, come langosta, come lo que se le venga. O sea, para esa persona con orar ya santificó la comida. Estás mintiéndose a sí mismo, está diciendo que Dios es un mentiroso. Porque Levíticos 11 dice qué es lo que se come y qué es lo que no se come. Justamente lo que estábamos hablando. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Permanece para siempre. ¿Quién ha cambiado la palabra? El hombre. ¿Por qué? Porque lo quiere a su favor. Entonces lo que el hombre llama pecado no es pecado, hermanita. Lo que Dios llama pecado, eso es pecado. Cuando yo estaba ahí todavía, las fiestas en mi casa eran con vino. Bueno, Los embolábamos también. oiga bien, entonces ¿qué? Una situación que yo voy No decían que era pecado, decían ellos. una situación que yo quiero que explicar es quien establece el pecado. ¿Quién establece el pecado? Jamás. Yo no puedo decir yo que es pecado, porque si yo digo que lo que es pecado para mí, Dios, amén. El único que puede establecer pecado es Dios, porque Él es el que condena, Él es el que salva. Dios dice que es pecado, que no es pecado. Si el pecado está en lo que yo digo, entonces yo puedo decir que unas cosas son y otras cosas no son. Yo puedo decir a mi gusto, esto es pecado, esto no es pecado. Usted va a decir lo que usted es pecado. Y por eso es que el mundo está como está, porque cada quien se establece su propio pecado. Ah, no, para mí esto es pecado. No, yo no voy a comer esto porque esto es pecado, pero sí me puedo comer un chanchito, esto no es pecado. Porque le gusta. ¿Ya me entendió? Yo puedo comerme mi guanita porque... ¿Por qué? Porque no queremos sujetarnos a la palabra de Dios. No nos queremos sujetar a la palabra del Rey. Lo que nos queremos es que nos sigan engañando. Mira lo que dice Pablo. Vamos a Timoteo. Segunda de Timoteos. Segunda de Timoteo 4. Mira lo que dice. Te encarezco delante de Elohim, segunda de Timoteo 4, el 1 en adelante. Te encarezco delante de Elohim y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra. ¿Qué palabra? La Torah. La única palabra que hay. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es instar? ¿Cuántos de ustedes saben qué es instar? ¿Qué es instar? Constante, insistiéndole la palabra. No. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguir, de corregir, corrige, establece lo que es la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Ya sea que estamos hablando a los que están a Torah, porque el trabajo que le está dando es de que enseñe la palabra. ¿Qué es la palabra? Su Torah, de Génesis a Apocalipsis, no de Mateo, Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis. Todo es la palabra de Dios y toda es una sola. Entonces le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Mira lo que dice. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Miren que no dice palabra doctrinas, sino una sola doctrina. ¿Qué doctrina está hablando Pablo? ¿La que él tiene? ¿O la palabra establece? Entonces a mí me dice, no, pero es que la doctrina que a mí me dieron. Ah, bueno, váyase a su doctrina. Si usted quiere ir a la doctrina, váyase a la doctrina. Yo me voy a establecer a la doctrina que establece la palabra. Esta es la doctrina. Sí, es la- Perdón, Marvin, esa es primera Timoteo. Segunda de segunda. Timoteo. Segunda de Timoteo 4. Sí, es, Sí, sí, Perdón. pero- Ajá. sí, es la única doctrina que existe. Como dijimos la otra vez, lo que existe son diferentes interpretaciones. Ah, cada quien se la quiere acomodar. Sí. Que conste, la doctrina es una sola y Sí. tiene una sola interpretación. Primera parte, la herramienta hermenéuticas. La palabra se define sola. La palabra se interpreta sola. O sea que la palabra se interpreta a sí misma. Entonces, cuando uno no sigue esos patrones, puede inventarse doctrinas. Entonces surge el problema que tenemos. Aquella persona, no, pero es que yo lo interpreto así. Ah, ¿y usted quién es para interpretarla así, hermanita? Deje que la palabra se interprete sola. Pedro dice que la palabra no está sujeta a la interpretación privada de nadie, sino que la palabra se tiene que interpretar a sí misma. Yo me sujeto a lo que ella dice, a cómo se interpreta ella sola, pero si yo quiero sujetarme a la manera en que una persona me gusta cómo la interpreta, porque a mi favor, ¿qué es lo que tenemos? ¿Por qué hay tanta religión? Porque lo que tenemos son interpretaciones. No, a mí me gusta cómo lo interpretan los testigos de Jehová, porque se acomoda más a mi feeling, ¿me entiendes? Yo me acomodo a la iglesia cristiana porque se acomoda más a mi feeling. Y todo el mundo está peleando que ellos tienen la verdad. El testigo de Jehová tiene la verdad. El mormón también tiene la verdad. El adventista también tiene la verdad. El cristiano también tiene la verdad. Vaya donde un católico y dígale que lo que tiene es mentira. ¿Qué le va a decir que tiene? O sea que cada hombre se acomoda a lo que más le conviene. ¿Por qué al católico le gusta esa verdad? Porque tiene sus santitos y le gusta pedirle a la Virgen de Guadalupe, le gusta pedirle a la Virgen de la Suyapa. Y nosotros crecimos en un sistema así, donde había que orarle a San Martín de Porras y a esto. Entonces, ese fue el sistema. ¿Por qué vamos a mentir? Ese fue el sistema al que crecimos, se nos enseñó eso. Entonces, cada quien está a gusto con lo que 15 rosarios quiere. al día. ¿Sabe qué es lo único que incomoda y sirve como una piedra en el zapato? La verdad. La verdad de la palabra, porque esa no se sujeta a la interpretación de nadie, esa se sujeta a su propia interpretación. Nadie Y este es el pleito que Yeshua trajo con los fariseos, que era lo que los fariseos entendían. Ellos tenían también su propia interpretación. Una de esas interpretaciones es la ley oral. Entonces Yeshua les dijo, fuera ley oral, fuera todo eso, lo único que existe es la palabra, ella sola se interpreta a sí mismo. Dejen de estar inventando mandamientos y pecados que no existen. Y lo mismo se le tiene que decir al sistema religioso hoy en día. Deje de estar inventando mandamientos y pecados que no existen. Sujétese a la palabra, entonces usted puede enseñar palabra. Pero si no se quiere sujetar a la palabra, no puede enseñar palabra. ¿Puede enseñarte a alguien que no se quiere sujetar a la palabra? ¿Aceptaría? O quizás, pero algo erróneo. No, pero si se sujeta a la palabra no puede ser erróneo, acordate. No, claro, claro. Si se sujeta a la... Entonces mira lo que dice, mira lo que continúa, dice, mire, versículo 3, miren, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá, del versículo 2 nuevamente, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, una sola, sino que teniendo comezón por oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. ¿Qué es la verdad, hermanitos? La palabra de Elohim, la Torah. Ellos van a apartar el oído de la verdad para hacerse ¿qué? Dice, y van a apartar su oído de la verdad y se volverán a fábulas, cuentos. ¿De qué está compuesto el sistema religioso hoy?
Cuentos. Sí, cuentos. Y lee. Vamos, yo le voy a contar, mire hermanito, y pasó esto, y iba caminando yo, y el Señor le digo, Señor, entonces todo el mundo está acostumbrado a lo que va a hacer.